estamos dentro de la preeminencia que tiene nuestra ciudadanía, que es celestial. Transitamos por el sexto mes de este año, es la mitad del año 2025, y en medio de eventos que afirman la venida de que el rey está cerca, eso es inminente, perdón. Hay una escalada entre Israel e Irán, y leí hace poco que el presidente de los Estados Unidos ha confirmado que ellos también acaban de intervenir en este proceso e hicieron sus acciones. Leía también que la nación de Irán ha determinado bloquear el canal de Hormuz, que es el que da el paso al 30% del petróleo del mundo hacia todas las naciones. Le cuento esto porque nos convencemos cada día que lo que necesita la iglesia es afirmarse, adiestrarse y prepararse. Y si es lo que su corazón anhela, yo le puedo garantizar que estamos en el lugar correcto. No entretenemos gente, no estamos aquí para poder hacerlo sentir cómodo, lo vamos a incomodar, le vamos a hablar la palabra de verdad y lo vamos a confrontar a la luz de la palabra. Con esto, usted tiene que inquietarse para que pueda entender que lo que está pasando en la tierra está escrito en la palabra, y que la única manera en que usted puede afrontar todo lo que pasa en la tierra es entendiendo la palabra. Si usted busca explicaciones de la tierra, de lo que pasa en la tierra, amado, usted se va a confundir, usted va a ser engañado. Es impresionante todo lo que está pasando. La semana pasada hablaba con mi esposa y me mostraba un video que hablaba de algunos principios de orden bíblico, y hacía una referencia a lo siguiente. Hay una frase de la tierra que dice que para que yo crea tengo que ver primero, ¿sí? Entonces, si yo veo, creo, y si no veo, no creo. El punto es que terminamos de ver el video y el cierre del video dice: todo lo que usted acaba de ver no es real, porque fue construido con inteligencia artificial. Las voces, los personajes, las locaciones, todo fue creado con inteligencia artificial. La pregunta es: ¿en qué usted va a creer? El único que tiene la capacidad, amado, de revelarle la verdad es el Espíritu Santo. Y si usted adiestra y prepara el Espíritu, usted va a estar preparado para en este tiempo no ser engañado. Porque dice la palabra que aún hasta los escogidos lo van a hacer. Así que tenemos este reto, y en ese sentido vamos a desarrollar y darle paso al tema de este día, que el Espíritu Santo ha titulado Pacto de Sal. Pacto de Sal. Seguramente le llamó, no sé si está la imagen de esto, sí. Me parece sumamente expresiva esta imagen. Generalmente cuando nosotros llevamos a cabo una ceremonia matrimonial, están involucrados los anillos como una simbología de esa unión, y el pacto conlleva eso. El pacto lleva una unidad, el pacto lleva un compromiso, y es un compromiso muy pero muy serio. Pero antes de eso, yo quisiera, conforme a la palabra que está escrita en el Salmo capítulo 122, 6 y 7, hacer una brevísima oración por la paz de Jerusalén. Mire, la palabra me dice que yo ore por la paz de Jerusalén. No he encontrado otro escrito que me dice que ore por la paz de, así específicamente, de otra nación. Claro que oramos por la paz de la tierra, pero la Biblia es bien específica y dice que ore por la paz de Jerusalén, ¿sí?
Dice, pedid por la paz de Jerusalén, dice el verso 6 del capítulo 122. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. En este orden, yo le pido que incline su rostro, cierre sus ojos por un instante y oremos por esa paz. Padre, oramos en esta hora, Señor, en común acuerdo, en un mismo espíritu. En este día, Señor amado, por la paz de Jerusalén. Padre, en medio de muchas cosas que probablemente nuestra naturaleza o nuestra altura espiritual aún no entiende, tú tienes un pueblo que has escogido. Nosotros oramos por la paz de ese pueblo en la ciudad que habitan. Padre bendito, que le sigas proveyendo de tu bondad, de tu sabiduría, para que puedan, Señor, hacer las cosas más allá de las intenciones del corazón del hombre. Padre Santo, que la paz sea sobre esta nación y que sus muros sean guardados. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, si vamos a hablar de pacto de sal, mis amados, indiscutiblemente tenemos que hablar primero de la sal como tal. Para poder entender el pacto de sal tenemos que entender un poco la naturaleza de la sal, ¿sí? Y esos que son químicos, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos u otros químicos lo van a entender mejor que nosotros. Pero mire qué importante, la sal como elemento no se destruye ni por el tiempo ni por fuego. Puede ser diluida por el agua, pero aún diluida, la sal sigue siendo sal. Cuando hay sistemas de evaporación, entonces la sal se vuelve a cristalizar y se vuelve a ser como tal y como la conocemos. Es un elemento muy especial dentro de la vida de la tierra y dentro de la vida del hombre. Es decir, la sal no es inflamable, no favorece la combustión, por lo que no se quema ni se destruye con el fuego. Mire qué interesante. El agua la disuelve, pero no la destruye. ¿Sí? Interesantísimo. Y el tiempo hace que el compuesto químico de la sal perdure en el tiempo. La sal puede absorber la humedad, volverse húmeda, pero no se destruye. ¿Sí? Entonces, tenemos un elemento con características muy, pero muy especiales. Entonces, estas características tan interesantes de la sal en el orden natural hacen que en el contexto bíblico se especifiquen varios usos de la sal, así como hay mucha simbología asociada a la sal. Pero miren estos datos que también son importantes. En el antiguo pacto, el término hebreo para sal se conoce como melaj. Este término aparece en el antiguo pacto 22 veces como sustantivo, 4 veces como verbo y 4 veces como adjetivo. Es decir, es mencionado suficientes veces para tenerlo en consideración, ¿sí? Pero también en el nuevo pacto, este término, sal, en griego es halas, aparece 7 veces como sustantivo, 2 veces como verbo y 1 vez como adjetivo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo importante en medio de este término. Cuando usted vea estas características en una palabra, en medio de la palabra, es porque algo hay que hacer, algo hay que atender. Entonces, por eso, una muy destacada asociación de la simbología de la sal en la palabra es con la vida. ¿Sí? La sal es vida. Sí, hay momentos específicos y hay fragmentos dentro de la palabra misma donde también es utilizada con otras connotaciones. ¿Sí? La mujer de Lot, al voltear a ver atrás, se hizo ¿qué? Una estatua de sal. ¿Sí? Pero es más preponderante la parte positiva que la parte negativa. Entonces nosotros vamos a tomar toda esta parte positiva y vamos a ver la sal como vida. Quiero que me acompañe al libro de Levítico, al capítulo 2, al verso 13
Y cuando usted lo tenga ahí, dígame amén. Levítico capítulo 2, verso 13. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Bien. Dice la palabra: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vaya prestando atención. Vea, 2 versos atrás hay un contraste con este verso 13 de este capítulo. Y si usted corre 2 versos hacia atrás, al verso 11, mire lo que pasa. Siempre en ese capítulo 2, Levítico 2:11. Presta atención, dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Cuando yo leí este verso decía, tiene razón mi doctor Biter, no hay que comer azúcar. No hay que comer azúcar. ¿Sí? No, la verdad que sí lo pensé, pero esto tiene otra connotación. Bien, a partir de aquí nosotros vamos a ir encontrando valores en medio de la palabra. Debido a sus atributos de protección, de conservación, la sal simboliza integridad. Integridad. Entonces, pon el número 1, por favor, Gloria. Sí, que Gloria nunca está ahí, pero ahorita sí la veo. Gloria, pone el número 1. Y miremos qué va pasando con esto para que podamos entender este proceso en el cual el Señor. Hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a hablar de las bondades en términos generales. Pero queda una parte que no la vamos a poder abordar y la vamos a abordar el próximo fin de semana, que es de las demandas. Le voy a pedir que también venga a esa, porque esta parte es la bondad, pero la otra es la demanda. Las demandas son importantes. Entonces, preste atención. La sal, repito, es integridad. Ahora bien, présteme atención a esto. Esto es importante. Toda ofrenda que nosotros entreguemos en el templo debe salir sazonada con sal del templo. Entiéndame esto. La presentamos en el templo, pero toda ofrenda debe salir sazonada con sal del templo. Hemos aprendido que nosotros somos el templo. ¿Sí? Entonces, toda ofrenda que salga de nosotros debe salir y ser presentada con sal en el templo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, mis amados, todo sacrificio, toda ofrenda que presentemos delante de nuestro Dios debe salir de un vaso de honra. ¿Sí? Ese vaso de honra es usted y ese vaso de honra soy yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera en que eso que estamos presentando es agradable a nuestro Dios. De lo contrario no lo es. Por eso, mis amados, hay muchos en el cuerpo de Cristo sirviendo, dando, pero no son agradables a Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Porque usted sirva, haga algo en medio de una congregación, porque usted dé algo, no tiene una significancia delante del Señor y le es agradable si usted no la sazona con sal. ¿Me está siguiendo? Por eso hay muchos en el cuerpo de Cristo que sirven, pero para callar su conciencia, no para otra cosa. Y creen que han pagado un voto a través de esto. Lo dan, lo entregan. Puede ser tiempo, puede ser recursos, puede ser lo que sea. Pero si no está sazonado con sal, no es agradable al Señor. Preste mucha atención. ¿Ya lo logramos? Bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted no lo hace y no entiende, no aprende cómo debe de hacerlo,
por más que usted haga, por más que usted entregue, por más sacrificios que establezca, si no es de un vaso de honra, no va a ser agradable a su Padre. Simple y sencillamente. Bien, acompáñeme al libro de Ezequiel, al capítulo 43, al verso 23 y 24. Recuerde que estamos hablando solamente ahorita del elemento sal. Todavía no hablamos de pacto, vamos a hablar del elemento sal. Entonces, vea lo que dice Ezequiel, capítulo 43, versos 23 y 24. Gracias, ya lo leí, muy bien. Dice Ezequiel 43, 23 y 24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. ¿Qué implica esto? Que cuando yo voy a entregar, yo voy a dar, siempre quiero hacer o hacerlo con lo mejor que hay en mí. Por eso, amado, el Señor nunca ha buscado en medio de su reino gente que está desocupada. Él siempre busca gente con ocupaciones, porque de ahí muchas veces se provoca la excelencia en medio del cuerpo. Entonces, dice el 24, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. ¿Qué van a echar? Sal. Y los ofrecerán en holocausto a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que la sal, mis amados, purifica. En aquellos días, las ofrendas y sacrificios que se traían al altar, se les echaba sal para manifestar su pureza. Esa era la simbología, pureza. Hoy, en este tiempo, présteme atención, el Espíritu Santo opera en el interior del hombre nuevo, y permite que valores eternos sean puros, sean duraderos y sean preservados en el corazón. Por eso nosotros entendemos que lo que tiene valor no es lo que se ve, es estrictamente lo que no se ve. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. El valor de cielo es espíritu, el valor de tierra es carne. ¿Me está siguiendo? Entonces, nosotros debemos de entender que todo esto es para que sea puro y duradero, para que de la abundancia de nuestro corazón brote palabra que traiga vida a quienes sean alcanzados por la palabra de verdad. Nosotros podemos llenar las iglesias de números y de personas, pero no estrictamente de discípulos. ¿Qué necesita alguien para poder dar palabra de vida? Tener vida es imprescindible. Por eso, una congregación, antes de multiplicarse, debe de crecer, debe de dar un fruto. ¿Con qué puedo alimentar a alguien que tenga hambre en la tierra si no hay fruto dentro de esa persona? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en medio de la iglesia de Jesucristo son números, pero no discípulos. Necesitamos entenderlo para poder saber qué es lo que requiere el Señor en estos últimos días. Recuerde, Él viene, dice la palabra, por los fieles de la tierra. No viene por otros, viene por los fieles de la tierra. Él viene por discípulos, viene por entendidos, viene por aquellos que han alcanzado la altura del varón perfecto. Amén. Bien, entonces, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, en los versos 20 al 22, encontramos un ejemplo de esta operación del cielo para purificar y para sanar. Y yo quiero que nosotros la podamos leer y podamos entender. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 20 al 22. No voy a leer todo el contexto, pero usted sabe, parte de esa palabra habla de la sucesión de Eliseo y Elías, ¿sí? Y dice el verso 20 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Entonces él dijo:
traedme una vasija nueva y poned en ella, ¿qué? Sal, sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro el ¿qué? La sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más muerte ni enfermedad. Mire qué tremendo esto. El verso de 22 dice, y fueron sanas las aguas, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Las aguas siguen sanas hasta hoy. Deben de entender, la palabra es atemporal, ¿sí? Y esas aguas siguen sanas ¿hasta cuándo? Hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Y aquí tenemos otro elemento para ir componiéndolo. Vamos al bloque número 2, por favor. Y ahí vamos a ver cómo esto se va componiendo para que nosotros podamos tener estos valores en nuestro corazón. Sal, entonces, dijimos que es integridad, ¿sí? Integridad también es sal, es pureza, y es que preservación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Présteme atención, esto es vital que lo podamos entender. Podemos andar, mis amados, en medio del cuerpo, a través de la tierra, con un rótulo de cristianos, pero sin capacidad de traer vida a las vidas. Eso quiere decir que usted puede caminar con ese rótulo, pero usted está completamente insípido si usted no tiene y es sal. Sin integridad y sin capacidad de purificar, de preservar y de sanar. Ahora, yo le pregunto, si yo comparo esta definición con la iglesia de los Hechos, ¿aplica a esa iglesia sí o no? Pregunto. Pregunto. Una iglesia con integridad, una iglesia con capacidad, una iglesia capaz de purificar y capaz de preservar y capaz de sanar. ¿Sí? Eso es lo que se requiere. Eso es lo que se ocupa. Por eso nosotros no podemos depender de algo o de alguien. Usted no puede depender que el pastor vaya a orar por alguien, porque usted está capacitado, entrenado. Usted tiene toda la potestad para que pueda poner sus manos sobre un enfermo y que ese enfermo sane. No hay nada diferente en el que está adiestrando. No hay nada diferente en el que Dios ha instituido como un pastor. Simplemente tiene funciones dentro del cuerpo. Pero el cuerpo tiene la capacidad para hacerlo. Mayores cosas que estas van a hacer. Mayores. No porque Él no puede, sino porque necesita que el cuerpo presente de Jesucristo en la tierra sea la iglesia. ¿Me está entendiendo? Amén. Bien, entonces, repito, sin integridad y sin capacidad de purificar, de preservar y de sanar, necesitamos entender que debemos nosotros ser esa sal. Por eso, présteme atención, esto es muy importante. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 49. Vaya conmigo ahí, por favor. Marcos, capítulo 9, verso 49. ¿Ha leído ese verso? ¿Se confundió alguna vez? Voy a leerlo solo, por efectos de tiempo, pero esto tiene un contexto. ¿Sí? ¿Está conmigo? Marcos 9:49. Bien, dice la palabra, porque todos, dice, serán salados con fuego. Ay, ¿cómo está la cosa? Salados con fuego. Y todo sacrificio, dice, ¿será qué? Salado con sal. ¿Ve por qué es importante tener los valores claros de sal? Cuando usted los toma y los aplica y los mete en el verso, es como que usted metiera un lenguaje de programación y empezara a correr, ¿sí? Ese programa, ese lenguaje le va a dar un resultado. Esto es lo que pasa con los valores del cielo. Entonces, mire qué tremendo esto. Desde el verso 42 al 48 de este capítulo, en este verso que estamos leyendo,
Marcos nos adiestra respecto a las tentaciones al pecado y nos advierte que no seamos nosotros, es decir, usted y yo, por estorbos que hay en nuestra vida, que hagamos caer y tropezar a los que son más pequeños en la fe. Eso es lo que dice los versos anteriores. Por eso cuando usted me pregunta, pastor, ¿y yo podría hacer esto? Pastor, viene Enrique Bunbury, lo puedo ir a ver, ¿sí? Viene Shakira, la puedo ir a ver. Yo no le puedo responder, usted se tiene que responder. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si usted cree que ir a mover la cadera con Shakira lo va a edificar, amado, vaya y muévala. Me estoy explicando, ¿sí? No es algo que yo le voy a revelar. Es el Espíritu que mora en usted, que le va a revelar qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Es que es bien fácil porque después le echan la culpa a uno. Es que él me dijo que fuera. No, yo no le dije. ¿Me va siguiendo? Bien, entonces, ahora bien, no podemos ser estorbo a esos que son la familia de la fe. ¿Por qué? Por esto. Pon el 3, por favor, Glory. Y esta es una explicación breve y concisa a este verso. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a presentar delante del Padre. Y todos vamos a ser purificados con fuego. O sea, salados. Unos preservados para muerte eterna y otros para vida eterna. Pero todos vamos a ser salados con fuego. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Sí? Dígame amén si me va siguiendo. Esto es imprescindible que lo podamos entender. Entonces, cuando nos presentamos todos como sacrificio vivo, amado, quiere decir que vamos a ser salados con sal. Vamos a ser preservados. Ahora, ¿cómo? Solamente siendo uno, siendo puros, estaremos delante de la presencia de nuestro amado. Yo soy el sacrificio. Yo me presento delante de él. Yo soy salado con fuego y soy purificado con sal. ¿Me va siguiendo, mi amado? Porque a la final, todo lo que habla la Biblia, amado, desde el capítulo 3 del Génesis, la caída del hombre, hasta el 22 del Apocalipsis, es la redención del hombre. ¿De qué trata de esto? De mi redención. ¿De qué trata toda la Biblia? En todos los 66 libros. De Jesucristo. Esto es hermoso. Yo no sé si les parece, pero esto es hermoso. Entonces, ¿cómo le puedo afirmar lo que le acabo de decir? Que eso es lo que pasa. Vaya conmigo, por favor, a Malaquías, capítulo 3, verso 2. Vaya ahí y mire lo que va, mire cómo es la palabra. Recuerde, nuestra palabra es como un inmenso rompecabezas. Y nosotros vamos poniendo cada pieza en su lugar. Y vemos cómo va encajando. Y vemos cómo todo el rompecabezas se está armando delante de nuestros ojos. Así se está armando para la venida del Rey. Y nosotros somos parte de ese rompecabezas. Encajamos en el lugar perfecto. Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Está conmigo? Amén. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es ¿qué? Fuego purificador. Por eso todos estamos delante de Él y todos vamos a ser salados con fuego, purificados con sal. ¿Me está siguiendo? Y como jabón de lavadores. Wow, qué linda es la palabra, qué hermosa es la palabra, perfecta en todo. ¿Sí? Recuerde, si tengo duda de una palabra, ¿dónde debo de ir? A la palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Qué bueno. Entonces, vamos de seguido. Hay mucha palabra. Acompáñeme a Job. Job capítulo 6, verso 6.
y 7, por favor. Job 6, 6 y 7. Job. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bien, dice Job 6, 6 y 7. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? No, hay que comérselo enterito, mi hermano. No le tenga miedo. Cómaselo entero. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Présteme atención. Y esto es correcto. Lo que usted está pensando es lo que es. ¿Qué quiere decir? Que un valor adicional de la sal es que la sal, ¿qué hace? Le pone sabor. La sal sazona, ¿sí? No la acostumbro a comer, pero aquí también tiene razón mi doctor Biter. Hay que comer sal. Y la pastora me queda viendo porque le cae mal el doctor Biter, ¿sí? Pero yo lo hago por molestarla. Así que bien, todo aquello donde es colocada la sal le da sabor. ¿Sí o no? Hasta esos detalles Dios nos muestra que la sal es buena. Por eso, mi amado, cuando yo empecé a ver todo lo maravilloso de este tema, me di cuenta que ya no me va a importar que me digan pucho de sal. Soy pucho de sal. Donde voy salo, donde voy le pongo sabor, donde voy sazono. ¿Me está entendiendo? Ay, es que se cayó la sal debajo de la mesa. Tenemos 1000 años de mala suerte. Sálese. O sea, si a mí me dice, es que vos sos salado. Sí, soy salado. Me va siguiendo. Eso nos los enseñaron, amados, en las costumbres de la tierra. Pero puesto contra la verdad de la palabra, me doy cuenta que la sal es buena. La sal no es mala. Y Sarabia me dice, sí, porque le prohibieron la sal. Amén. Y a Becha le dirá, Chayo, mira, le dice, dame sal ahora. No, Sarabia, no puede comer sal. Entonces, amados, la sal es preferente a todo ingrediente que genere fermentación y decadencia, como lo podría ser la levadura y la miel. Ahora, esto con respecto a dar ofrenda y ser ofrenda. Esto con respecto a que una vida espiritual debe ser una vida de influencia y de transformación. Por eso somos llamados a eso, ¿sí? Bien, en relación a esto le doy otro valor. Vamos al 4, por favor. Mire esto, porque esto va agarrando forma, ¿sí? Estas fórmulas espirituales, le vuelvo a repetir, tómelas y aplíquelas en la lectura que usted tiene de la palabra, porque le van a servir. Son para eso, para descifrar códigos. Entonces, sal es igual a integridad, es igual a pureza, es igual a preservación, es igual a sazón. ¿Sí? La sal sazona. ¿Qué quiere decir? Que somos llamados como escogidos a salir del salero y a sazonar la tierra para que viva conforme el diseño del cielo. Amados, usted y yo somos iglesia, usted y yo somos de Cristo. Por lo tanto, el mundo debiese de moverse a nuestro sazón, no nosotros a la sazón del mundo. Pero ¿qué sucede? ¿A qué sabe usted ahorita? Pruébeme y va a ver, estoy saladito, saladito. La pregunta es, ¿a qué sé? ¿Qué hago con mi presencia? ¿Qué estoy haciendo donde estoy? ¿Estoy salando el lugar donde estoy? ¿El lugar que estoy pisando? ¿Mi centro de trabajo? ¿Mi vecindario puede ser? ¿Mi centro de estudios? ¿Mi empresa? ¿A qué huelo y a qué sé? ¿Se recuerda de aquel tema del perfume? No se acuerda, ¿va? Porque fue hace un par de años. Lo vamos a volver a traer nuevamente. Es importante saber que nosotros también tenemos un olor
aparte de un sabor. Es sabor y olor de cielo. Amén. Entonces, teniendo estos valores correctos, ahora sí, miremos un poco y revisemos el valor del pacto de sal, porque aquí se pone mejor la cosa. Y esto nos va a llevar a establecer la demanda de Jesucristo sobre nosotros para que nosotros podamos sanar la tierra. Amados, al que más se le da, más se le demanda. Muchas de las circunstancias de la tierra, muchas, no me estoy echando la culpa de todas, pero muchas tienen que ver por una iglesia que está insípida. Y nosotros le echamos la culpa a la tierra. No, la culpa la tenemos nosotros. No hemos sido, ni hemos tenido ni integridad, ni pureza, ni preservación, ni sazón. Entonces tenemos una tierra cuando salimos. Todo este lugar es hermoso. Aquí alabamos, nos llevamos, somos hermanos todos, nos abrazamos, etcétera. Pero la misión nuestra no está aquí. La misión nuestra está afuera. Ahí es el tema, no acá. Acá olvida que podemos estar, bueno, yo diría, ¿verdad? Porque a veces no estamos ni 2 horas, pero deberíamos de querer estar siempre, pues, porque estamos en el ambiente simulando las cosas del cielo, ¿sí? Pero el tema es afuera. Ahora bien, vea bien, vamos a hablar entonces un poco de pacto de sal. Ya hablamos de estas características fundamentales para entender lo siguiente. Entonces, primero que todo, debemos de entender que pacto es un compromiso irrevocable e indisoluble, que puede ser y es generalmente unilateral delante de la presencia de Dios para con el hombre, ¿sí? Los pactos registrados son de parte del Señor hacia el hombre, aunque pudiesen haber pactos de sal entre hombre y hombre, pero bueno, ese es otro tema. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender a la luz de lo que acabamos de ver qué es un pacto de sal? Vean, vamos al 5, por favor, Glory. Se lo escribo para que lo podamos entender, que lo podamos tener de esta manera. Pacto de sal es un acuerdo establecido por Dios para con sus discípulos. Preste atención. ¿Basado en qué? Esto es importante. En la integridad, en la pureza, en la antemporalidad, que es permanencia, e influencia, que conlleva privilegios, pero también conlleva demandas para el cumplimiento de las operaciones asignadas para esos discípulos aquí en la tierra. ¿Cuál es el error más grave que ha cometido la iglesia a través de los años y de los tiempos? Endulzar el oído de sus congregantes a través de los privilegios, pero no queremos hablarle a la gente de las demandas. Tenemos miedo muchas veces, o los ministros puede que tengan miedo, que la iglesia se le vacíe, que no llegue la gente, que el mensaje sea muy duro. Pero yo le vuelvo a repetir, si usted tiene un llamado ministerial, lo primero que debe de entender que su compromiso no es con la gente directamente, es con el Señor, es con su reino, es con su palabra. Usted debe de trasladar la palabra tal y como es. Si gusta, no sé, si parece, no sé, si le incomoda, no sé, si le queda, no sé. Como le he dicho, si lo hace moverse en la silla como un curil, gloria a Dios porque lo está incomodando. ¿Le ha echado usted un curil, sal, limón, chile? Cuando usted le echa, el curilito se hace así, ¿ve? ¿Sí? Se mueve todo porque está vivo, ¿sí? Eso debe hacer la palabra en nosotros. Nos debe de mover, nos debe de despertar, nos debe de poner en otra posición, nos debe abrir los ojos, debe abrir nuestro entendimiento. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo podemos ver aplicado esta definición a la luz de la palabra? Esta es lo importante. Vaya conmigo a Números, capítulo 18, verso 19. Mire qué lindo. Hay 2 ejemplos, digamos, característicos de todo esto. Uno de ellos es este. Números capítulo 18, verso 19. ¿Está conmigo? ¿Sí?
Número 18 y 19 dice lo siguiente: todas las ofrendas elevadas, de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal, como dice, perpetuo. Es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿De qué habla el Señor? ¿De qué habla la palabra? Sencillo. Este verso describe, mis amados, el pacto de Dios con los levitas, con la casta sacerdotal de Israel, con aquellos que decidieron servir. ¿Me está siguiendo? Con los sacerdotes. Y es un pacto, dice el Señor, permanente para todos aquellos que, siendo llamados al servicio del Señor, tienen promesa de provisión para ellos y para su casa. ¿Me está siguiendo? Ahora, este pacto dice la palabra que es como perpetuo, porque es un pacto de sal. ¿Qué le quiero decir? Y se lo quiero compartir a manera de un breve testimonio. Cuando yo estoy expuesto a esta palabra, el Señor trae paz a mi corazón. ¿Por qué? Por esto. Hace un tiempo atrás, yo le expresaba a mi esposa de repente la inquietud que había en mi corazón humano, natural, de los siguientes hechos, porque son hechos, no son supuestos. Entonces yo le decía, tengo 53 años. Lo único que hago en la tierra es predicar la palabra del Señor. Naturalmente, no tengo otra forma de provisión. No trabajo en una organización. En resumen, mi inquietud era en mi corazón: ¿qué va a pasar cuando yo tenga mayor edad? No tengo jubilación, no tengo plan de retiro, tampoco tengo plan de pensiones. Pero números 18 y 19, sí, dice que Dios hizo un pacto de sal con los sacerdotes de su casa. Entonces entendí que aunque no tenga jubilación, plan de retiro o de pensiones, el Señor se va a encargar de mí. Pero no solo bastando con eso, me dice el Señor que se va a encargar de los míos, porque formo parte de los sacerdotes de la tierra. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Esta certeza de lo que Dios habla y dice verdaderamente es lo que puede manifestar que su palabra es vida y es verdad. La palabra es verdad. Ahora bien, ¿sabe que también entendí? Hay una contraparte. Y yo puedo decir y salir brincando de acá y decir: wow, Señor, siempre vas a tener cuidado de mí. Gracias, Padre. Pero los pactos de sal tienen privilegios y tienen demandas. ¿Qué entendí? Que tengo el deber de ser un buey que ara la tierra y mantiene los graneros del templo llenos para el sustento de los hijos. ¿Me está siguiendo? Por eso nos vamos a tomar el tiempo en esta casa de adiestrarle y de prepararle, de que pueda entender las verdades eternas, que salga de aquí, que no haya ChatGPT que lo engañe. Por muy bonito que le planteen la tierra y el mundo, usted en este lugar va a conocer las verdades del cielo. Esa es nuestra obligación y esa es la demanda del Padre para nosotros. Amén. Entonces, el pacto de sal, si bien tiene privilegios, tiene una bondad. ¿Cuál, mi amor? Sí, es correcto, tiene razón. Y mi esposa me habla de la palabra que dice que todos hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes.
¿sí? Fuera de la función como tal, el rey y el sacerdote es verdaderamente lo que Dios espera, que todos podamos ministrar el templo, ¿sí? Todos, especialmente nuestro templo, ¿sí? Y la posición de rey para poder establecer la justicia del cielo sobre la tierra. No es como lo plantean en otros lados. Ok, entonces, váyame siguiendo en esto. A la luz de la palabra, encontramos un relato que para mí es el relato clave de todo esto. Este relato ejemplifica un pacto de sal como el que acabamos de leer. Pero de este pacto de sal se desprende el pacto de sal de los discípulos en el tiempo presente. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Vaya conmigo ahí. Y aquí se pone más interesante el asunto. Espero poder terminar este primer espacio, si no, lo complementamos el siguiente con lo que falta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dice, ¿está conmigo? ¿Sí? Segundo libro de Crónicas 13, 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? ¿Por cuánto tiempo se lo dio? ¿Por cuánto tiempo se lo dio? Para siempre. ¿A él y a quién? A sus hijos. ¿Bajo qué? Bajo pacto de sal. ¿Sí? Hay un pacto de sal entre el Señor y la casa de David. ¿Sí? Ahora bien, quisiera explicarte, mi amado, este verso más allá de lo obvio y ver cómo los hijos de David en lo natural que reinaron sobre Israel, quisiera poder llevarte al reinado del cual está el rey al que servimos hoy. Bien, entonces, vaya conmigo a Isaías, capítulo 11, verso 1. Y usted lo ha leído, hemos hablado sobre estos versos, hemos expuesto, conocemos verdades del cielo, pero esta conexión con el pacto de sal es fundamental. Isaías 11:1, ¿está conmigo? Amén. Dice, saldrá una vara del tronco de ¿dónde? De Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era el papá de David? Isaí, sí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus en la genética del Mesías, 7 espíritus en la genética de los hijos. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amado, por esto es tan trascendental que si los 7 espíritus que operan en el Hijo operan en los hijos por adopción, en los israelitas circuncidados del corazón, nosotros debemos tener nuestros sentidos espirituales no embotados, sino activados en todo tiempo. Porque lo que se escucha en la tierra, amados, no es la verdad del cielo. Nosotros debemos de entenderlo siempre. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista, el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y ahorguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Del papá de David, amados hermanos, de ese tronco se desprende José, ¿sí? Esposo de María, que si bien en la realidad no engendró de sus lomos al Cristo, ¿sí? Estamos claros de eso. Cristo hecho hombre. Sostiene en él a través de esta línea genética el pacto de sal que le fue hecho a David, ¿sí?
Vea lo siguiente. Pongamos el 6 Glory, por favor. Así entendemos a cabalidad todo esto. Tengo un par de minutos más. Dije que esto sostiene en él, en esta línea genética, el pacto de sal hecho a David. Y mire qué importante esto. Mire qué importante. Esto es fundamental para poder terminar de cerrar este espacio. Este pacto del que estamos hablando, a la casa de David, que sobrepasa lo natural para establecer el reinado justo del Mesías, nacido de mujer para que se cumpliese su misión de resucitar entre los muertos, para hacer pacto de sal con la humanidad. Nosotros somos parte de ese pacto de sal a través de esta genética. ¿Me está siguiendo? El gobierno de esa casa se establece hasta estos días. Hace pacto de sal con la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un Israel que no tiene nada que ver con raza o ubicación geográfica. Un Israel que fue injertado en el olivo original, circuncidado en el corazón y no en la carne. Eso somos usted y yo. Ese Israel que es parte de este pacto de sal y al cual nosotros pertenecemos. Por eso es tan relevante, por eso es tan gratificante. Mire lo que escribe Jeremías en el capítulo 33, en el verso 17. De ahí leemos hasta el 22. Pero esto es fundamental. Aquí yo voy terminando y cerrando esto. 33, 17 de Jeremías. Mire lo que dice. ¿Está conmigo? Dice la palabra: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, que haga sacrificio todos los días. Yo alabo al Señor que sirvo, porque una inquietud grande de mi corazón ha sido esta: Señor, ¿quién va a relevarnos? ¿Quién de estos jóvenes que vemos, de estos niños que vemos, quién va a relevarnos? Y sabe que entiendo que hay un pacto que ya fue hecho, y que a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera, a los hijos que se levantan con la genética correcta, jamás le va a hacer falta un pastor que los pueda guiar. Esta casa va a tener pastor, esté este o no esté este. Esta casa va a tener pastor cuando venga el otro y el otro y el otro, pero siempre va a haber alguien que va a guiar al rebaño. Y alabo al Señor por eso. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. ¿Qué le está diciendo? No lo voy a invalidar porque es perpetuo. No lo voy a invalidar porque es permanente. No lo voy a invalidar porque es un pacto de sal. Para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y un pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado, dice, el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Amados, estamos llamados a poblar esta tierra de los hijos de Dios. Estamos llamados a que todos nos convirtamos verdaderamente en ese pacto de sal viviente, caminando por todo lugar donde nosotros estemos, y que puedan decir: ese sal a la tierra. Concluyo con esto. Présteme atención. Hasta este día y para la eternidad, como está escrito, Hechos capítulo 17, verso 28, dice esto: atesórelo en su corazón, vívalo permanentemente.
Hechos 17:28 dice, Hechos capítulo 17 verso 28, porque en Él, dice, vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amado hermano, amada hermana, usted y yo no somos cualquierita. Fuimos prefijados con pacto de sal desde la eternidad. Camina en nuestro interior el gen del Cristo vivo. 7 espíritus operan en nosotros para que podamos hacer una transformación real de todos nuestros entornos, de todo lugar donde la planta de nuestro pie pise. Amado, y no es porque, para que nos la creamos y la altivez no desborde, no. Es para entender qué hacemos acá. Es para entender que no hay ninguna cosa creada que esté delante de nosotros que no pueda ser conmovida por los cielos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Solo piense un momento dónde estaba usted antes, dónde está ahora. Piense un momento quién era antes y quién es hoy. Amados, somos un puchito de sal, listo para transformar, listo para preservar, listo para hacer cosa grande.